De todos. Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, me acompaña la licenciada Kenia en el apoyo técnico. Y pues vamos a hablar el día de hoy sobre qué es el pensamiento crítico, cuáles son los alcances del pensamiento crítico, hasta dónde llegar el pensamiento crítico. Y básicamente exploraremos qué alcance debe tener precisamente. La palabra, tal vez habría que comenzar explicando el origen etimológico de la palabra crítica y señalar un poco de dónde viene y cuál es la idea de esto. Si les parece, voy a compartir con ustedes unas láminas que sirvan para orientar qué es precisamente hacer crítica, de dónde viene la idea de lo crítico y quién habla de hacer crítica. ¿Y qué importancia tiene en nuestros días ser crítica? Sobre todo les voy a decir una cosa, estamos viviendo una época en la que hay como un temor, y yo creo que es un temor infundado, y en parte un temor tal vez de ignorancia, sobre la inteligencia artificial. Eh, sobre si la inteligencia artificial nos va a quitar trabajos o nos va a quitar... Miren, tal vez le quitará trabajo a una persona que toma órdenes en McDonald's, ¿no? Podría tal vez quitarle trabajo a alguien que va a cobrar un boleto en un estacionamiento, pero imagínense ustedes la inteligencia artificial, ponerse a discutir con la inteligencia artificial sobre un tema médico o sobre un tema jurídico, ¿no? Texto en el que podría alguien responder una pregunta que urja y sobre todo que responda a una necesidad momentánea en un contexto específico, ¿no? Imagínense ustedes que la inteligencia artificial resolviendo temas de legalidad de elecciones, ¿no? Hay cosas que la máquina no hace. De hecho, les voy a decir una cosa, para que vean ustedes cuál es el alcance del pensamiento crítico. Los nazis eran personas muy inteligentes. Los nazis eran personas muy inteligentes. Joseph Goebbels, por ejemplo, que era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, tenía 6 posgrados en filología, en filosofía, en historia, hasta era músico, era concertista, tocaba el piano muy bien. Alfred Rosenberg, el gran filósofo nazi, tenía 2 posgrados. Martin Heidegger era un gran filósofo, tenía mucha obra publicada. A final de cuentas, eran gente muy inteligente. Todos ellos, en particular, por ejemplo, Rosenberg o Adolfo Hitler, justificaban racionalmente, de una manera con argumentos impecables, por qué había que matar 6 millones de judíos y enviarlos a campos de exterminio, ¿no? Pero el hecho de que una pregunta planteada como ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Y dar una respuesta lógica. Puede ser que la respuesta sea correcta, pero tal vez la respuesta no es pertinente. La diferencia entre lo correcto y lo pertinente es muy pequeña, pero es sustancial. Es sustancial. Porque la pertinencia tiene que ver con el caso particular. Con el caso particular. En las circunstancias y el contexto en el que se están dando las cosas. Y para poder hacer esta distinción entre correcto y pertinente, hay que abordar un razonamiento crítico. Juan Flores, levantó usted la mano. Bienvenido, le escuchamos. O levantó la mano sin querer. ¿Quiere usted comentar algo, Juan Flores? Es que levantó la mano. No sé si quiere comentar algo. A lo mejor apretó algo que no quería. Bueno, si quiere comentar algo, adelante, ¿eh? Bueno, a ver, no sé si ¿quiere usted abrir el micrófono, Juan? Ya se nos trabó. Bueno,
A ver, en lo que Juan se decide, les voy a compartir unas láminas para hacer más dinámico el ejercicio. Bueno, aquí tenemos la etimología de la palabra crítica o algo crítico. La palabra crítica o crítico viene del griego crisis, que significa, bueno, ahorita vamos a ver qué significa, pero la palabra crisis, de donde viene crítica o crítico, deriva a su vez de un fonema de una protolengua, es decir, una lengua anterior al griego, que era el indoeuropeo, y el sonido, el fonema de donde viene crisis es crei, y crei significa tamizar, discriminar, distinguir o limpiar. Fíjense, tamizar, discriminar, o sea, esto es de este lado y esto de este lado, distinguir o limpiar, así como cuando estamos limpiando. En español, la mejor palabra, a mí me parece que la mejor palabra que describe lo que es el pensamiento crítico es la palabra criba. ¿Qué es una criba? Pues es una coladera prácticamente, ¿no? La coladera que nos permite quitar el arroz, los negritos del arroz y las piedritas de los frijoles, o la criba que permitía quitar el lodo de los gambusinos, utilizaban unas cribas para quitarle la tierra o la mugre al oro, ¿no? Esta metodología de los gambusinos era muy buena. En Europa, por ejemplo, en el Mar Negro, se utilizaban vellos de borrego y el oro se iba quedando en el vello del borrego y ya la tierra se iba por otra parte. De ahí viene la leyenda del vellocino de oro, por ejemplo, ¿no? Bueno, la criba es prácticamente distinguir, nos ayuda a separar lo que queremos de lo que es basura, lo que es incierto de lo que es verdadero o de lo que es certero, de lo que es valioso, de lo que no lo es, de lo que tiene validez, de lo que tiene respaldo y de lo que no lo tiene. Lo crítico es precisamente hacer un juicio distinguiendo lo que es ambiguo y no seguro de lo que sí es claro y seguro. De hecho, la palabra diacrítica o la palabra crítica, cuando se utiliza en los acentos, para hacer referencia al acento diacrítico, fíjense qué interesante palabra, es la que nos distingue, por ejemplo, qué sentido tiene una palabra. Solo con acento, el acento diacrítico nos dice, ese solo con acento distingue al solo como solamente. Sin acento es de estar una persona sola. Entonces el pensamiento, el acento, perdón, el acento diacrítico nos distingue una cosa de otra. También nos distingue palabras como esta, está o está, ¿no? Esta, está o esta. Fíjense, esos acentos nos distinguen precisamente en qué sentido se debe decir una palabra u otra. Bueno, en el pensamiento tradicional, en el siglo XVII, XVIII, apareció un diccionario que es el Diccionario de Autoridades. Es un diccionario que se le hizo al rey Felipe VI, me parece, o Felipe V. Es un diccionario etimológico que se hizo, y allí la palabra crítica se define como la facultad de hacer juicio o examen riguroso de escritos, obras y sujetos para discernir lo cierto y verdadero de lo falso y dudoso. Entonces, cuando alguien está haciendo un pensamiento crítico, está haciendo un pensamiento en el que distingue lo que es válido de lo inválido, lo que es cierto de lo que no lo es, o de lo que es verdadero y de lo que es dudoso. Una escucha crítica de un testimonio trata de ver qué cosa de lo que está diciendo tiene sentido, qué cosa de lo que está diciendo no tiene sentido, qué cosa tiene sustento, qué cosa no tiene sustento. Los griegos empleaban también la variación del término crisis para referirse al crino, a hacer juicios
de algo que nos quede claro a todas y a todos, ¿no? El diccionario etimológico del indoeuropeo está aquí referido, es el Pocorni, el fragmento número 4 de Skell, que hace referencia a la crisis, ¿no? Al término crisis. Bueno, entonces, no sé si con esta primera distinción queda claro qué es hacer crítica. Hacer crítica es escuchar, leer, analizar y ver, distinguir qué de lo que está diciendo es valioso, es verdadero, y qué de lo que está diciendo no tiene sustento o no es claro o no lo está diciendo. Por decirles algo, que veamos todos los días nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, yo hoy escuché en la mañana que Morena, el partido Morena, está prohibiéndole a las corcholatas, a las llamadas corcholatas, que no participen o no den entrevistas en medios conservadores, ¿no? Pero no dice cuáles son los medios conservadores. Podríamos suponer, por lo que ha dicho el presidente a lo largo de 4 años, que es Latinus o que es Reforma, ¿no? Pero tuvo que salir la presidenta, la coordinadora, creo que la coordinadora de Morena, a decir que esos eran 2 ejemplos de medios conservadores, Latinus y Reforma. Bueno, cuando dicen Latinus y Reforma, ya nos queda claro que son Latinus y Reforma, ¿no? Ya queda claro que esos diarios o esos medios de comunicación no debe allí participar. Pero si solamente dijeran que son medios conservadores y pudiéramos suponer cosas, el pensamiento crítico diría, no supongas, no puedes estar suponiendo. Tienes que saber con claridad de qué se habla, ¿no? Cuando alguien dice, es que ese pensamiento es neoliberal. Bueno, ¿qué es neoliberal? ¿Qué es ser neoliberal? ¿Te refieres a la corriente de Friedrich von Hayek? ¿Te refieres al periodo de Miguel de la Madrid? ¿Te refieres al periodo de López Portillo? ¿A qué te refieres? Ah, el periodo neoliberal. No. Hablarlo así en general no es crítico. Decir las cosas que distingan una cosa de otra es hacer pensamiento crítico. Ahora sí que tener los puntos claros sobre las CIES es hacer pensamiento crítico, ¿no? De hecho, ¿por qué el pensamiento crítico es importante? Porque incluso ha echado por tierra una serie de teorías y de pensamientos erróneos. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo o tenga alguna pregunta o quiera comentar algo. Bueno, déjenme avanzar un poquito más. Les voy a dar una muestra de qué es hacer, por ejemplo, pensamiento crítico o qué fungió o qué fue un pensamiento crítico en su momento. Miren, pensamiento crítico en su momento fue lo que hizo Nicolás Copérnico, cuando propuso un sistema distinto al de Platón, Aristóteles y Ptolomeo. Cuando Copérnico, todo el mundo pensaba antes de Copérnico que el Sol, la Luna, los planetas y el resto de las estrellas giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del universo propiamente. Este sistema, en la realidad, pues traía varios problemas. Por ejemplo, cuando uno veía al planeta Marte, pues el planeta Marte o Mercurio no hacían un círculo exacto. Entonces la pregunta, cuando uno estaba viendo hacia Marte, por ejemplo, hacia Mercurio, de pronto Mercurio hacía esto y hacía como un bucle, regresaba un poco y luego otra vez se aceleraba. Es lo que ahora los astrólogos llaman Marte retrógrado o Mercurio retrógrado. O sea, está dando la vuelta como que se detiene, hace un bucle de regreso y luego va para allá.
Y pues se preguntaban por qué hacen eso los planetas, ¿no? Pues deberían estar girando todos alrededor de la Tierra en esferas perfectas. ¿Por qué a veces como que se regresan y luego van para allá? Es un capricho medio raro. Aunque luego Copérnico dijo, bueno, esto tal vez tiene que ver con el tipo de observación. Si de pronto cambiáramos el parámetro de referencia a que el Sol es el centro del sistema y la Tierra gira alrededor del Sol y Marte gira alrededor del Sol y Venus gira alrededor del Sol y Mercurio gira alrededor del Sol, si la Tierra es el centro, todos los planetas giran esféricamente bien, no hay retrógrados. Entonces, fíjense que es muy interesante. Imagínense ustedes para los marinos en alta mar, estarse guiando por las estrellas. Cuando el sistema de Copérnico propone al Sol como el centro del sistema, los marinos encuentran que tienen más precisión para ajustar espacios y tiempos en sus trayectorias navales. Y obviamente se puede predecir arribos a puertos con mayor precisión que cuando seguimos el sistema de Ptolomeo o de Platón o de Aristóteles sobre estos planetas retrógrados donde la Tierra era el centro. Entonces se prefirió el sistema de Copérnico. Todavía nadie podía haber salido de la Tierra en ese entonces para ver si el sistema de Copérnico era verdadero o no era verdadero, si era efectivo o no era efectivo, ¿no? Pero ya con Copérnico, el sistema fue muy efectivo. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva a plantear, tal vez es mejor este sistema porque en la práctica me da más efectividad que este otro sistema. Hombre, pero es que este es de Platón y lleva más de 1500 años utilizándose. Pues sí, pero no es tan efectivo y tan preciso como el sistema de Copérnico. Entonces, el pensamiento crítico utiliza, distingue formas de pensamiento que son más precisas, más claras, que otras que no lo son, ¿no? Por ejemplo, en materia jurídica, les diría que utilizar el sistema de Savigny o el sistema de Boniface o el sistema de algunos juristas del siglo XIX, de Rudolf von Jhering, podría haber sido interesante. El método de François Genis, por ejemplo, el del método jurídico, pues puede haber sido muy interesante. Weinscheid o Carl Schmitt o algunas teorías sobre el derecho podrían ser muy interesantes, pero el pensamiento crítico dice, bueno, a la hora que llega Hans Kelsen con el formalismo jurídico y con el positivismo jurídico y ese formalismo que opera, el derecho tiene más coherencia y más solidez que la que había tenido antes. Y tal vez Kelsen no es que sea el mejor de todos, pero su sistema fue mucho más coherente para todo lo que iba a venir después y para darle unidad a todo nuestro sistema jurídico. El sistema de escalonamiento que él toma de Adolf Merkel le da mucha fuerza, por ejemplo, a la teoría pura del derecho. Entonces, hacer pensamiento crítico es decir, bueno, vamos a utilizar una teoría o un pensamiento que nos pueda permitir hacer cosas que además nos digan que es posible hacer algunas cosas. Yo no sé si a ustedes ha pasado, pero cuando yo he llegado a trabajar en algunas partes, me decía mi jefe o mi jefe, hay que hacer tal cosa, ¿no? Entonces iba yo con el encargo de mi jefa a las oficinas donde había que hacer los trámites y le digo, mi jefa quiere que se haga esto, esto, esto y esto. Y entonces me decían, no, es que no se va a poder. Bueno, porque no se va a poder. Entonces me sacaban la norma, me sacaban los procesos, todas las partes administrativas, las mecánicas, las reglas. Y le dije, ah, muy bien, está bien, ya vi por qué no. Ahora dime por cómo sí le vamos a hacer. O sea, ya me dijiste que no se puede con todo lo que me estás diciendo, pero necesito que me digas cómo sí lo vamos a hacer, porque hay que hacerlo, ¿no? Me decían, pero es que ya te dije cómo no. Sí, sí, con todo lo que tenemos, ya me dijiste cómo no. Vamos a hacer una criba y vamos a quitar estas objeciones y vamos a buscar fórmulas que me digan cómo sí puedo hacerlo.
sin violar las reglas. No, pues es que a lo mejor tendríamos que mandarlo con más tiempo del que está solicitando. Ah, bueno, ya estamos haciendo pensamiento crítico, ¿no? Bueno, y luego, pues es que si lo mandamos por correo ordinario o por mensajería, pues la mensajería sale a tal hora y no va a llegar a tal hora. Ok, no hay prohibición para que lleve yo el paquete, no, pues eres mensajero, no, no soy mensajero, pero si puedo hacer el trabajo del mensajero a la hora que yo necesito que se haga, no estoy violando la ley, ¿no? Yo tengo la función de hacer que se logren hacer estas metas. El trabajo del mensajero es de tal hora a tal hora y él no me sirve para la hora que necesito, pero yo voy a llevarlo, ¿no? Entonces ya veo cómo sí. Eso es hacer pensamiento crítico. ¿Dónde me puedo mover para hacer las cosas que tengo que hacer? Distinguir el no del cómo puedo sí. Esto es hacer pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué pruebas se pueden presentar? ¿Cómo se valoran ciertas pruebas? Estos testimonios. Bueno, ¿cómo debo considerar estos testimonios? Es que con este criterio tengo que desechar al testigo. Bueno, ya vimos que con eso sí. ¿Qué cosa podría salvar de lo que el testigo sí dice y no es contradicción? Ah, bueno, pero es otra cosa. Ah, bueno, pues entonces no lo desechas por todo. Hay cosas que sí, que incluso están de acuerdo las partes. Eso sí se puede quedar. Esta operación de distinción entre una cosa y otra es precisamente hacer pensamiento crítico. Es ver de qué otra forma se pueden hacer las cosas. Si Copérnico le hubiera dicho, no, no, es que ya lo dijo Aristóteles y lo dijo Platón, ya lo dijo Ptolomeo, la Tierra es el centro. Bueno, sí, pero a ver, si yo utilizo este otro sistema, los planetas giran bien y me queda mejor el sistema de medición de tiempo. ¿Cómo sí puedo medirlo de esa forma mejor? Pues con este método. Entonces, quiero que vean ustedes que eso es precisamente lo que va indagando el pensamiento crítico. Va distinguiendo algunas cosas que parecería que son inamovibles de otras que tienen sentido no serlo, ¿no? Bueno, ya vimos este ejemplo de Copérnico. Más adelante, Christian Thomasius, aquí a la izquierda, desarrolló lo que se llama pensamiento, bueno, no hablaba de pensamiento crítico, pero sí hablaba de razonamiento de una manera crítica. Y, por ejemplo, Benito Jerónimo Feijó y Montenegro, que era un gran lector de Christian Thomasius, escribió un libro que se llamó Teatro Crítico Universal. Y fíjense qué subtítulo llevaba el libro. Aquí está la portada del libro. Teatro Crítico Universal. Teatro es así como todo lo que se presenta. La palabra thea viene del griego, bueno, la palabra teatro viene del griego thea, que quiere decir observar. Thea. De ahí viene la palabra teatro, de observar. Entonces son observaciones. Teatro es como lo que uno observa, uno va al teatro a ver, ¿no? Va a observar. Entonces el teatro es donde uno va a ver la vida de los personajes, ¿no? El teatro crítico universal es un teatro, vamos a observar de manera crítica todo. Crítico universal, vamos a observarlo todo universalmente de una manera crítica. Y fíjese, dice como subtítulo, o discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. A ver, todo esto que nos han dicho, pues esto pues no es cierto, ¿no? O esto pues es un mito, esto no ocurre así, esto ocurre de esta otra forma. ¿Por qué? Pues porque había supersticiones o había gente que creía que tal cosa. Había gente que decía, una mujer que está en su periodo no tiene que ver a los espejos porque los mancha. Bueno, ya vimos que eso no ocurre, eso no es cierto, ¿no? Son mitos, son cosas que se venían diciendo. O no salgas el martes 13 porque es de mala suerte. No, pues esas cosas ya vimos que no funcionan. Si pasa un gato negro delante de uno, pues tampoco es que sea mala suerte, ¿no? O sea, hay gente que le va muy bien, ¿no? Entonces, el pensar de una manera crítica es pensar quitando todos los engaños y los mitos. Kant
Immanuel Kant escribió 3 obras que tienen el nombre de crítica. Por ejemplo, llaman Crítica de la razón pura. Es decir, él quería saber cómo funcionaba nuestra mente de una manera sistemática, ¿no? O sea, sin los prejuicios históricos y las tradiciones y los mitos y lo que digan otros autores, él quería observar cómo funciona su mente. Entonces sentó así en su casa y dijo, a ver, voy a pensar cómo piensa mi mente. Ah, mira, estoy haciendo esto y estoy revisando esto de acá. Bueno, él está tratando de hacer una crítica, o sea, un análisis de distinguir cómo funciona la mente de manera pura. Se sentaba y, ay, ahora se me ocurrió esta idea y esta idea la estoy desmenuzando en estas otras acá y entonces él está experimentando de una manera crítica el pensamiento. Luego escribió otra obra que se llama La crítica de la razón práctica. ¿Cómo se toman decisiones? Y entonces se sentó otra vez y dice, a ver, quiero mover mi mano así. Ya decidí que voy a tomar mi mano. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Qué hay en mi mente que hace que yo tome esta decisión? ¿No? La crítica de la razón pura. Y luego escribió otro libro que trató de juntar entre la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, que se llamó Crítica del Juicio, tratando de unir los dos elementos, diciendo, pues es que mi mente parece que así funciona y así opera en la realidad misma, ¿no? Entonces, esa es la idea esencial de hacer pensamiento crítico. Octavio Paz, nuestro premio Nobel, nuestro máximo pensador masculino, porque yo creo que nuestra máxima pensadora femenina fue Juana Inés de la Cruz, salvo que en alguna época contemporánea aparezca otra, no creo que sea Claudia Sheinbaum, pero bueno, vamos a pensar. Octavio Paz decía en un texto que se llama Ambigüedad de la novela lo siguiente: el Estado liberal se funda en las libertades de examen y en el ejercicio del espíritu crítico. O sea, los liberales, los revolucionarios norteamericanos, los padres fundadores, Washington, Hamilton, Franklin, Thomas Jefferson, todos estos personajes son liberales. Y el liberalismo, que también luego en Francia estaban los ilustrados franceses, o luego todos los sellos de la independencia son liberales. Ellos piensan en la libertad de examinar las cosas y ejercer una visión crítica. ¿Por qué tenemos que estar dominados bajo España? O sea, los padres fundadores decían, ¿por qué tendríamos que seguir subordinados a Inglaterra y al rey Jorge III? ¿Por qué tenemos que pagarle impuestos a Jorge III? Si nosotros estamos del otro lado del mar, somos ya como una nación distinta, tenemos otro tipo de operaciones, ¿no? Vamos a independizarnos. Podemos ser una nación como Inglaterra lo fue, o en México, ¿no? ¿Por qué tendría que haber esclavitud? ¿O por qué tendríamos que mantener lo que pensó Juárez? ¿Por qué mantener la Iglesia y el Estado unidos, ¿no? ¿Por qué no separarlos? Eso es un examen crítico. Pensar, a lo mejor es más adecuado pensar y más pertinente pensar de esta forma que pensar de esta otra. Gracias a ese pensamiento crítico que genera el Estado liberal, que es un pensar libre, sin represiones y que nos permite pensar libremente, gracias a eso, a ese pensamiento crítico, pudimos avanzar como Estados-nación con sistemas democráticos contemporáneos. Negar los principios, prácticamente dice Octavio Paz, es negar la legitimidad histórica de la existencia misma. La crítica que le sirvió para destronar a la monarquía y a la nobleza, le sirve ahora para ocupar su sitio, ¿no? Valga la expresión, lo que está haciendo López Obrador es crítico. ¿Por qué tendría yo que decidir quién va a ser mi sucesor? No, que lo elija la gente, ¿no? A mí ya qué más me da, ¿no? Yo estoy a favor de estas corcholatas porque a mí me gustaría que siguieran con el proyecto, ¿no? Pero ¿cuál de las corcholatas prefiero? Pues ahí están mis 4 cuates y ahí está Noroña, ni tan cuate, pero pues, voten por él.
Esto es una forma crítica. ¿Había ocurrido eso antes? No, nunca, jamás. Eso es una forma crítica. Perdonen ustedes, yo no sé si quieren o no quieren López Obrador, a mí me cae muy mal él, pero lo que está haciendo es un pensamiento crítico. Está pensando la política como nadie nunca la había pensado. Y la verdad es que en ese sentido es muy crítico, es un hombre de un pensamiento liberal crítico. Otra cosa, por ejemplo, que me parece que también es muy crítico, es que las operaciones se hagan como él quiere, ¿no? Puede ser, ¿hasta qué punto es correcto o no es correcto? Bueno, está buscando otra forma alterna de plantear cómo serían las cosas, ¿no? ¿Cómo podrían ser? Fíjense, incluso hoy estaba oyendo en la mañana, creo que hubo un programa ahí en la noche que estaban planteando, a lo mejor está repartiendo ya el poder de antemano. Si queda, por ejemplo, Ebrard en la presidencia, o Claudia Sheinbaum, que el segundo lugar quede como secretario, que quede como director de la bancada, ¿no? De Senado. El tercer lugar que quede como presidente de la Cámara de Diputados. Y el cuarto lugar como secretario o secretaria de Gobernación. Dicen, ya está repartiendo el poder. Bueno, no es que vaya a ser así, ¿no? Primero tendrá que ganar las elecciones y habrá que ver si el Congreso lo gana también todo en Morena. Ellos están pensando en un gran escenario, pero pensar esto es pensar que las cosas pueden ser de otra forma. Esto es hacer pensamiento crítico, distinguir esto de aquello otro. ¿Y por qué tenemos que seguir pensando en esta línea como son las cosas, ¿no? Bueno, esto es pensar críticamente. Y déjenme plantearles a uno de los grandes pensadores del pensamiento crítico, que sería Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo posmoderno francés. Fíjense qué dice Gilles Deleuze. Esto es un fragmento de un texto sobre David Hume, al cual considera él muy crítico. Dice, hacer crítica de una cuestión, de cualquier asunto, significa mostrar en qué condiciones es posible y cuándo está bien planteada una cosa, ¿no? Es decir, cómo las cosas no serían lo que son si no fueran esta la cuestión, ¿no? El pensar de manera crítica no busca responder la pregunta, ¿las cosas son así o no? Sino si es bueno o no que sean así, o bien si él es riguroso o no el planteamiento, si debe ocurrir de esta forma, ¿no? Esto es lo que hay que plantear en el pensamiento crítico. No busca responder las cosas son así o no, sino es posible que no podría ser mejor esto o otro, no tendría más sentido trabajar en esta línea. Hacer pensamiento crítico es incluso limpiar el campo del pensamiento para poder adentrarnos en lo que es la lógica, la argumentación, la dialéctica, ¿no? Todas estas otras formas. El pensamiento crítico limpia el campo para razonar de una manera más libre, más clara. De hecho, hay dos expresiones que creo que vienen muy a cuento con todo esto. Vamos a ver. Nuevamente vámonos a nuestro diccionario de autoridades. El diccionario de autoridades dice, sana crítica. Fíjense, ¿qué significa la sana crítica? Que uno tiene que valorar pruebas de una manera, o siguiendo la sana crítica. Y dice, crítica de crino, que significa juzgar. Ya vimos que es distinguir una cosa de otra. Y dice, facultad de hacer juicio y examen riguroso de escritos, obras y sujetos, distinguiendo lo que vale de lo que no vale. ¿Y a qué se refiere con sana crítica? Me fui a la palabra sanar. Sanar significa lisura y sin cavilaciones, libre de defectos, es decir, que no haya prejuicios, que no haya tendencias, que no haya sesgos o malintenciones o
supersticiones o les digo, prejuicios sobre todo lo que uno puede ir pensando sobre algo. Una sana crítica es analizar y distinguir lo que se está diciendo o lo que se está viendo, analizando, sin prejuicios, sin que hubiera otra cosa. Es decir, ¿de qué otra forma esto podría ser posible y si es válido o no? ¿No? Por ejemplo, el testimonio de un borracho. Hubo una época en que, por ejemplo, a las mujeres bueno, las sexoservidoras, se les consideraba como que no eran fiables para dar testimonios, o a los borrachos, o en fin, a estas personas no se les permitía hacer declaraciones, no se tomaban en serio las declaraciones, ¿no? Porque parece pero eso es como prejuzgar, ¿no? O en Estados Unidos, declaraciones de gente de color, asiáticos, pues no, como que decían, ay, pero es que es chicano, ¿cómo va a ser una declaración verdadera? Seguramente está mintiendo para defender a sus compatriotas. Eso no sería crítico ni tener una sana crítica. La sana crítica es, bueno, a ver, vamos a escuchar el testimonio sin el prejuicio de que sea una persona latina o que sea hombre o mujer o que tenga alguna preferencia sexual. Esto, pensar de una manera con sana crítica, es pensar las cosas como se están planteando sin estos prejuicios. La primera vez que apareció esta idea de sana crítica en materia legal fue en el reglamento del Consejo Real el reglamento del Consejo Real Español, en el que se decía, el Consejo debe apreciar, esto en los artículos 147 y 148, el Consejo debe apreciar, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza probatoria de las declaraciones, ¿no? A ver, si es cierto lo que me está diciendo, si no lo es, no voy a estar prejuiciado si lo dijo estando borracho, si lo dijo tal acá. Vamos a tratar de ser objetivos y ver qué vale, qué no vale. No importa que sea nicaragüense, boliviano, mexicano, vamos a ver exactamente qué es lo que está diciendo sin estos sesgos que puedan confundirme. Y el artículo 317 de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil también nos da una pista de esto de la sana crítica. Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. La fuerza probatoria, o sea, ¿qué tan fuertes son las declaraciones de los testigos para probar algo? Entonces ahí tienen ustedes precisamente estas formas de expresión de lo que es pensar críticamente, de lo que es hacer criba del pensamiento. Una persona que hace pensamiento crítico no tiene prejuicios y se atreve a pensar otras formas de, ¿no? Una persona con pensamiento crítico dice, a ver, no voy a tomar una postura de antemano si hay que estar a favor o en contra del aborto. No voy a tomar una posición a favor o en contra del sexoservicio. No voy a tomar una posición a favor o en contra de las operaciones de cambio de sexo en menores de edad. Vamos a analizar los argumentos. Esto es muy importante. La persona que hace un pensamiento crítico o que hace escucha crítica ve las razones que se esgrimen de otra parte y luego trata de ver qué está sesgado y qué no está sesgado. Fíjense, estaba yo escuchando, me pareció muy interesante, ¿eh? No es que esté yo a favor o en contra de esto, pero les pongo un ejemplo. De pronto aparecen cosas en mi TikTok, yo no sé por qué, me llegan ciertos mensajes, ciertas cosas. Y aparece una persona que está platicando con otra en Estados Unidos. Es un diálogo, un panel que hubo en Estados Unidos. Y le dice una persona transexual al personaje que está hablando sobre géneros y sobre estas cosas. Le dice, yo he sido aceptada como mujer, soy transexual y mis compañeras de trabajo, mis compañeras y compañeros de trabajo me han aceptado en mi estatus de mujer.
porque me hacen sentir mujer. Y les dice este cuate, fíjense qué fuerte, ¿no? Le dice, bueno, si usted es mujer, se lo voy a conceder, porque dice que es transexual. No, bueno, es que yo me operé, pero yo soy mujer. Y le dice nuevamente el panelista, muy bien, pero si usted es mujer, entonces no es transexual, ¿no? Y le dice, usted es mujer, y además sus compañeras la aceptan porque es mujer, ¿no? Pero si usted es mujer, pues entonces no es transexual. Es decir, como que estaba midiendo el asunto en el contexto, ¿no? Porque claro, si es transexual, parece que es una categoría distinta a ser mujer. Entonces, aquí ya empezamos a ver como una serie de cosas medio extrañas, ¿no? El transexualismo, por ejemplo, de hombre a mujer, ¿da el estatus de mujer absoluta o sigue operando como transexual en una categoría intermedia? ¿El transexualismo es una categoría intermedia o es otra categoría que no sea la de ser mujer? Esto, por ejemplo, sería hacer un pensamiento crítico. No es que uno esté a favor o en contra, sino que simplemente sería como marcar, bueno, si lo hacemos más radicalmente, tendríamos que desaparecer la categoría de transexual, ¿no? Y decir hombre o mujer. O pensar que la categoría transexual es la persona que se aceptó hombre en un momento y ahora se acepta como mujer, pero no abandona la otra categoría por alguna razón. Estas son cosas que no terminan de quedar definidas claramente. Que hay mucho discurso sobre esto, pero habría que ir definiendo. Esto es hacer pensamiento crítico, ¿no? ¿De qué forma podríamos hacer válido estos estatus? ¿No? ¿De qué forma no serían discriminatorios? ¿O de qué forma podrían ocurrir? ¿No? Luego, por el otro lado, la operación de menores de cambio de sexo eh, se debería permitir, no sé, no debería permitirse, o hay que esperar que sean mayores de edad. O sea, ¿en qué sentido es posible que esto pueda ocurrir? Pero fíjense, no viendo las contras, sino ver si es posible en la línea de que pueda ocurrir, cómo sí puede ocurrir. Y luego tal vez revisarlos cómo no podría ocurrir. Pero más que tomar una posición de a favor y en contra, el pensamiento crítico es observarlo de una manera sana, sin prejuicios, ¿no? Yo no, el famoso yo no me lo haría o yo no lo dejaría con mi hijo o mi hija, o simplemente observarlo sin el prejuicio. Eso sería hacer una sana crítica y revisarlo, pensarlo, ver si es viable, ver la viabilidad de, ¿no? Si debemos de seguir dando pensiones, qué tan viable es, qué tan viable no es, hacer un tren Maya, terminar el aeropuerto. Estas posturas, por ejemplo, cuando la multitud iracunda decide, no, 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 que cierren el aeropuerto de Texcoco porque está lleno de corrupción. Bueno, dirán, ¿hay pruebas de que hay corrupción? Creo que a la fecha, y lo sé por gente que ha estado revisando los contratos, no hay ni una sola prueba de corrupción del aeropuerto de Texcoco. Entonces, la consulta se hizo sin fundamento, sin elementos que permitieran una observación crítica, ¿no? Se hizo desde la ira, desde el impulso. Y yo entiendo, el sentido humano es así, ¿no? Muchas cosas, hombre, casarse se hace no desde la cabeza, se hace desde la paz, del corazón, el enamoramiento, ¿no? Y el divorcio también se hace desde la pasión, no se hace razonado y pensado. Muchas cosas que hacemos no las meditamos. Ahora, el pensamiento crítico cuando lo enviamos al campo del derecho y lo canalizamos en materia electoral, es precisamente en la línea de, sin tener un favoritismo político, ver claramente las cosas y juzgar los hechos
para poder impartir justicia o analizar los eventos sin una preferencia, ¿no? Si hay más preferencia o no de que los consejeros del INE sean de tal partido o de tal aquel, o que, bueno, seamos críticos, tampoco seamos prejuiciosos. Es que hay como 3 o 4 de Morena. Bueno, pues está bien. Es posible que los pueda haber. Es posible que los haya habido del PAN o del PRI. O sea, es posible esa otra cosa. Vamos a pensar, Córdoba, bueno, cualquiera de los otros candidatos, de los otros consejeros que ya salieron. Más o menos qué tendencia era. Bueno, y eso fue posible. ¿Podría ser posible lo otro? ¿Por qué no? Fue posible que el PAN se quedara 12 años en la presidencia. ¿Por qué no podría ser posible que Morena se quedara 2 o 3? O sea, ¿por qué no? ¿O por qué sí? El pensamiento crítico no piensa desde la ira ni desde el prejuicio. Lo que trata de hacer es distinguir ideas y verlas claramente. También lo que daría cuenta el pensamiento crítico es darse cuenta que a lo mejor hay planteamientos que no tienen sustento, ¿no? Que no tienen una razón de fondo. No sé si hasta aquí, por lo menos de una manera genérica, ha quedado claro lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tendría que operar desde las posibles razones y validar las razones sin prejuicios y sin errores, sin supersticiones, sin sesgos. Pensar críticamente es distinguir, esta cosa va con esta y esta va con esta otra, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser de este modo. Yo le diría, hay, hay sesiones donde veremos pensamiento crítico para valorar pruebas, para valorar testimonios. A ver, aquí María del Refugio comenta algo en el chat. Dice, ¿sería algo así como analizar los contextos para distinguir? Bueno, claro. De hecho, cualquier afirmación se dice desde un contexto. Si no hay texto sin contexto. Esto no sé quién se lo escuché, pero es muy cierto. Pero así es, María del Refugio. Efectivamente, no hay texto sin contexto. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo de esa forma? Esto es hacer análisis crítico. ¿Qué hay en la mente del otro que lo lleva a pensar o expresar esta idea así o de este modo o de este otro? Eso es ser crítica. Por ejemplo, piensa en estas 5 palabras. Yo no prometí darle dinero. 5 palabras. Yo no prometí darle dinero. Pero escuchen ahora. Yo puedo irme al diccionario de la Real Academia, o al Larousse Ilustrado, o cualquier diccionario, y ver qué significa yo. Es pronombre de primera persona. No, adverbio de negación. Prometí, verbo futuro. Darle, verbo presente. O futuro también, dinero. Sustantivo de valor pecuniario, ¿no? Pero escuchen ustedes, vamos a hacer análisis crítico. Escuchen ustedes 2 expresiones sobre las mismas 5 palabras. Escuchen ustedes y díganme si es lo mismo. Yo no prometí darle dinero. Repito, yo no prometí darle dinero. Segunda expresión. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo la primera expresión que la segunda? A ver, se los repito. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Segunda expresión. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Fíjense, en la primera.
Yo no prometí darle dinero. Tal vez yo no, pero a lo mejor Jesús Jair sí, o a lo mejor Oscar Delgadillo sí se lo prometió. Yo no. Yo no prometí darle dinero. A lo mejor Ángel Gerardo sí, pero yo no. Yo no prometí darle dinero. La segunda expresión. Yo no prometí darle dinero. Prometí darle cariño, mi amistad, consejos, pero dinero no. Se fijan que son las mismas 5 palabras, pero la forma en que se enuncian, en que se hablan, dan sentidos distintos. El pensamiento crítico sabe detectar eso. Ah, mira, hizo énfasis en la primera palabra. Yo no prometí darle dinero. O sea, lo que está diciendo es que él no prometió darle dinero, pero no está negando la posibilidad de que alguien más podía. Es posible que alguien más le haya ofrecido darle dinero, aunque no haya sido él, pero a lo mejor él sabe que no fue él, pero que fue otra persona, ¿no? O yo no prometí darle dinero. Ah, mira, él prometió darle algo, pero no fue dinero. O no le prometió dar dinero, pero a lo mejor es posible que le haya prometido dar otra cosa. Esto es hacer pensamiento crítico. No sabemos escuchar. Es un defecto bien grande. No sabemos leer tampoco, hombre, la verdad. Cuando leemos, ¿cuántas veces nos sentamos solamente a ver una frase y ver por qué está diciendo este autor esta frase de esta forma? ¿Qué sentido quiere plantear? ¿Por qué lo está diciendo así? ¿A dónde va? Julio Cortázar, en unas conferencias que dio para la Universidad de Berkeley, me parece, están publicadas, cuenta la historia de una vez que mandó un documento, un libro, un cuento, nos mandó un libro con varios cuentos a la editorial y le devolvieron el editor, el corrector de estilo, le mandó el libro de regreso para su aprobación. Y efectivamente le había cambiado algunas formas de expresión. Dijo, es más correcto decirlo así. Y Cortázar devuelve el libro y le dice al corrector, yo lo escribí así porque quiero que para cuando lo lea el lector, lo lea con este ritmo y esta entonación. Como usted lo está escribiendo, no se sigue el ritmo y la entonación. Porque dice Cortázar, el que escribe a lo mejor está imaginando cómo el otro está escuchando. Por decirles algo, aquel rincón donde los fulgores del sol alumbraban la luz de la mañana. Fíjense, hay un ritmo, ¿no? En el rincón aquel suena mejor. Sí, sí, suena mejor, pero ya no me corta la rima de las palabras. Dicen que cuando uno lee Cien años de soledad, uno va leyendo el ritmo en el que García Márquez escribió. Esto que le estoy explicando es análisis crítico. Es escuchar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros no somos Alexa ni OK Google. Nosotros no hablamos en un lenguaje monotónico con el mismo acento. Nosotros cuando hablamos, cantamos despacio. Nosotros cuando hablamos, cantamos despacio. Tenemos una cadencia. Fíjense ustedes cómo estoy hablando, ¿no? Tenemos una cadencia, un ritmo, una velocidad, ¿no? Hacer pensamiento crítico es distinguir eso. No sé si ustedes han conocido personas que bien, ay, Ana, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué bueno que me da mucha felicidad verte, ¿no? Y hablan así como todo rápido, todo rápido. Y hay otras personas de, ¿cómo está usted, compañero? Me da mucha felicidad verlo. Analizar estas formas de sonido, analizar estas formas de expresión. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Como lo está diciendo.
Esto es hacer pensamiento crítico. ¿Por qué el testigo o por qué el que está dando testimonio está haciendo tanto énfasis en esto de aquí y no en esto de acá? Esto es hacer pensamiento crítico. Fíjense, les voy a poner un ejemplo así nada más eh, para que lo vean ustedes con mayor calma. Miren, son las 8:01. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos en lo que pongo la presentación y regresamos. ¿Les parece? 5 minutos nada más. Son 8:01. A las 8:05, 8:06 estamos de vuelta. ¿Les parece? 5 minutos nada más.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y todos por permitirme este pequeño receso. Vamos a revisar. Miren, quiero mostrarles una grabación que a mí me dio mucha curiosidad, sin duda alguna. Es una grabación que yo no la conocía, la verdad. Es un programa del 2006, donde Claudia Sheinbaum, en aquel entonces integrante de la Coalición por México, creo que se llamaba, tenían como candidato a López Obrador. Y es esta la elección famosa en la que Calderón gana la presidencia y López Obrador dice que hubo fraude. Quiero que escuchen ustedes, vamos a revisar a Claudia Sheinbaum, quiero que escuchen ustedes la narrativa de la doctora Sheinbaum sobre esto que está señalando ella. Quiero que la escuchen y que hagamos un análisis crítico. No, con un análisis crítico no quiero que digamos que está cierta o que se ha equivocado. Simplemente analicemos lo que está señalando, ¿de acuerdo? Escúchenlo ustedes. La primera condición para que un país sea democrático no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respetó el voto. Perdóname, tenemos pruebas. ¿Me permites hablar? ¿Por qué no me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. No corresponde. 72,000, a ver, 72,000 casillas con fraude, apoyadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de partidos. ¿Por qué no me escuchas para que explique por qué? ¿Cómo es posible que en una casilla las boletas depositadas en una urna, más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas? Eso ocurre en 56,000 casillas. Por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no deja ahí el voto, hay gente que hace... Quien llena el acta es el secretario, y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo que Capacita dice, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dice, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron? Porque tenemos pruebas. ¿Ustedes tienen las actas? No, porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. No, el IFE dice que son 2,800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. La mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas. Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existían. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Y en otros errores. La cantidad de gente que debieron haber corrompido. O sea, no solo es corrompido. 700,000 personas que el asunto aquí es que hay boletas que no están, hay votos que no están sustentados en boletas. Y hay al mismo tiempo, ¿no? o actas alteradas. O hay votos eliminados. La ley dice que si el acta está alterada, sí se puede abrir. Bueno, que se abre, punto. Por eso estamos pidiendo que se abran todas las hemos querido hablar de desigualdad y no lo hemos hablado. Bueno, ¿qué es lo que notan ustedes, tanto por parte de Sergio Sarmiento como por parte de Claudia Sheinbaum? ¿Qué impresión les dio el diálogo, este pequeño diálogo que escucharon? ¿Quieren que se los vuelva a poner?
A ver, opiniones. ¿No? ¿Ninguna? ¿De plano? A ver, Juan Flores aquí dice... A ver, Juan, te escuchamos. Levantaste la mano. Adelante. Y luego María Refugio también levantó la mano. Ah, creo que Juan no, ya la tenía levantada, pero no participa. A ver, María del Refugio, adelante, y luego Nayeli Martínez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo aquí veo, pues, posturas diferentes, ¿no? Primero, la cuestión de Claudia empieza como que a hacer un balance de lo que sucedió en el proceso, empieza a hacer sus análisis y Sarmiento empieza a hacer como deducciones, conjeturas respecto de lo que ella habla. Dice, es que cómo es posible, está haciendo un razonamiento de que cómo es posible que de acuerdo a los números que ella habla, se tuviera que hacer como una especie de corromper a la gente, ¿no? Entonces, él, a mi parecer, yo creo que él está haciendo como un análisis, como observando todo lo que ella arroja y dice, pues yo como que veo que no es posible. Esa es como que mi impresión que tengo al respecto. Ok, pero a ver, sobre los detalles mismos, ¿cómo lo plantearon? A ver, Nayeli, te escuchamos. Hola, buenas noches. Puedo observar que al final del día, más que argumentos, se convierte en una batalla, en donde cada quien, si bien defiende su postura, pero dejan de ser válidos lo que ambos presentan o lo que ambos defienden. Por un lado, Claudia se aferra a que existe un fraude, de que abrieron una casilla o un paquete electoral donde pareciera que favorecieron a un, bueno, en este caso al PAN. Bueno, ella mencionaba que favorecieron al PAN, que a ellos les habían eliminado 100 votos y demás, y que ese era el mismo caso en 50,000 casillas, ¿no? Y que haciendo cuentas, pues no la alcanzaba para de algún modo acreditar que ganaron la elección. Y por otro lado, vemos a Sarmiento aferrándose a una postura donde no hubo fraude, pero también pierde el piso, sino que se convierte en una batalla y en donde dice, bueno, ya no hace ningún análisis crítico, ningún argumento sólido, sino que simplemente empieza a atacar. Entonces, creo que se pierde la conversación, se pierde el análisis de ambos y termina simplemente en una vil campaña, o una vil pelea, perdón. Fíjate, has observado una serie de cosas muy interesantes, Nayeli. Fíjense, y solamente, a ver, me regreso a este punto donde quiero comentar esto que también estaba mencionando esta María del Refugio. Fíjense, el argumento de Sheinbaum dice, hay fraude. ¿Cuál es el argumento? Dice, llegan 700 boletas en un cuaderno. En la urna hay 600 boletas. Y en el cuaderno no hay sobrantes. O sea, faltan 100 boletas. Vamos a dejarlos allí. Sergio Sarmiento dice, bueno, es que suele ocurrir porque la gente no tiene mucha educación y se lleva la boleta a su casa. Pero fíjense, Sarmiento asume que sí se dieron esas otras 100 boletas y que la gente votó, pero no las metió en la urna, sino que se las llevaron. 100. Y Claudia Sheinbaum dice, no, porque alteraron las actas, que también es vamos a ver, esa es otra afirmación, pero fíjense, las afirmaciones en sí mismas. El hecho de que no haya 100 boletas sobrantes, ¿quiere decir que estuvieron en la urna y las sacaron? ¿Quiere decir que las habían
se robaron votos que estaban dentro de la urna, o se volaron las boletas sobrantes y nunca las metieron en la urna. Es decir, ahí no hay nada, solamente es una descripción de un hecho. Faltan 100 boletas, pero no nos consta si estaban en la urna o si se las robaron o si nunca se usaron y las arrancaron y se las llevaron. Eso sería el tema con Claudia Sheinbaum. Y luego dice, no están porque alteraron las actas. ¿Y dónde hacemos esa conexión? Y luego el comentario de Sarmiento. No, es que la gente se lleva sus boletas. O sea, si faltan 100 boletas, entonces se las llevaron. O sea, ¿te consta a ti, Sergio, que la gente se lleva sus boletas? Fíjense, un argumento y otro. No sé si lo ves, María. Y creo que en ese sentido, Nayeli tiene mucha razón. Son dos razonamientos que no tienen ni pies ni cabeza. Y de pronto se convierte en una polémica donde Sergio Sarmiento toma la posición de que no hubo fraude y Claudia dice que sí lo hubo. Es un tema de voluntades, de posiciones, pero no hay un razonamiento crítico que lo avale. No sé si lo van viendo, ¿no? Y no es que yo esté a favor de que haya habido fraude o no, o decir que sí lo hubo y que se robaron las boletas. Todavía más aún, fíjese aún. Aparecieron boletas en bolsas de basura en la calle. Bueno, eso quiere decir que las 100 boletas de 50,000 casillas donde dice que ocurrió esto, ¿son las boletas que estaban en los botes de basura? Esas 100 boletas de cada casilla, de 50,000 casillas, ¿eran votos válidos? ¿O alguien se voló las boletas, las marcó a favor de un partido o de otro y las metió en bolsas de basura? ¿Y como para qué? Para generar desconciertos, poner en situación crítica. O sea, una situación de crisis, o sea, que digan, ay, pero ¿cómo, por qué ocurren esas cosas? ¿Hay a lo mejor intenciones de generar un ambiente de irregularidad? Fíjense que esto es lo que hace el pensamiento crítico. Yo no es que esté a favor o en contra de nadie, pero lo que me parece es que es tan absurdo un razonamiento como el otro. No hay un discurso firme. Y la política mexicana se ha caracterizado precisamente porque tampoco es que busque discursos firmes. O sea, no hay un pensamiento crítico, razonado en ese campo. Pero fíjense que, por ejemplo, para valoración de pruebas, para análisis de hecho, esto a una sala regional, a un órgano local o incluso a la sala superior, todos estos elementos tienen que analizarse de manera crítica para resolver un asunto que esté dentro del orden de las normatividades y de la justicia. No especular. ¿Qué es lo que me queda claro? ¿Es posible que haya habido fraude? Sí, sí es posible. ¿Hay elementos suficientes como para probarlo? No. Ah, ¿es que está en contra del partido? No. Es que no encuentro los elementos, entiendo los argumentos que están dando, pero tan absurdo como pensar que se llevaron 100 boletas, o sea, tampoco Sergio Sarmiento está garantizando que las 100 boletas que faltan sí se dieron. ¿A quién se le hubiera ocurrido, por ejemplo, vamos a cotejar las listas de asistencias de los votantes contra las boletas entregadas? ¿Por qué nadie habló de eso? ¿No? ¿Por qué se fueron a las boletas faltantes y a las actas? ¿Por qué no cotejar listas contra boletas entregadas? Porque entonces la idea ya es, porque si nos sale y se coteja, hombre, si faltan 1 o 2, pues a lo mejor alguien se la llevó, pero si faltan 700 y no se entregaron, alguien se las voló. Pero eso haría el pensamiento crítico, es decir, ¿qué tendríamos que tener para garantizar que las boletas faltantes sí estaban o no estaban en la urna?
pues vamos a cotejar listas de asistencia. Esto sería el pensamiento crítico, ¿no? Vamos a ver si hay observadores. ¿Alguien observó que la gente saliera del espacio donde votan y no depositara su voto? ¿Cuántas veces vimos eso? ¿Cuántas veces no? ¿Quién dio cuenta de eso? Esto es lo que hace el pensamiento crítico, buscar esos elementos, buscar esas constancias. Pero si no lo tenemos, y además fíjense, es como analizar el momento a momento de los hechos y ver que sean coherentes entre sí todos esos momentos, ¿no? Este es el punto esencial del pensamiento crítico. Distinguir, separar. Hombre, es que es fulano de tal, pues sí, podrá ser el Papa el Papa Francisco o Juan Pablo II, pero eso no quita que lo que diga tenga o no tenga sentido, ¿no? O analizarlo de manera crítica. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿No? A mí me parece que es, fíjense, una cosa que me parece, por ejemplo, el pensamiento crítico, ganó Delfina en el Estado de México y Alejandra del Moral lo reconoce, ¿no? Y luego yo me quedo pensando, estuve paseando por Toluca 2 días corridos y le preguntaba yo a los taxistas, me subí a unos taxis porque me quedé sin coche y empecé a preguntarles, ¿y usted qué le pareció la elección? Y fíjense, 2 taxistas me dijeron lo siguiente, me dijeron, no, pues mire usted, yo voté por Alejandra del Moral y allá en la comunidad donde estábamos, pues también votamos por ella, pero dicen que ganó Delfina. Bueno, pues ahí, por ejemplo, puedo hacer un análisis de, él dice la gente de su comunidad que votaron por tal del PRI, ¿no? O por la coalición, pero ganó, pero tampoco puso el pero sobre si ganó Delfina o no, ¿no? Y otro taxista me dijo exactamente lo mismo. Me dice, no, pues nos estaban diciendo que iba ganando la del PRI y estábamos todos muy entusiasmados, y luego ganó Delfina. Es muy curioso, 2 taxistas, digo, tampoco es que sea un alto índice, pero 2 en el mismo día me dijeron lo mismo. Y entonces me quedo pensando, pues a lo mejor ellos no pertenecían al sector de los que votaron por definación o no. ¿Qué es lo que me está diciendo el comentario? Que el sector taxista en un muestreo de 2% de un universo de 1000, pues la verdad es que no era morenista, ¿no? Tal vez hubiera sido interesante si me hubiera subido a 3, 4 taxis más, que hubiera sacado la decena por lo menos, a ver quién sí estaba a favor o en contra de Delfina. Pero lo interesante es que pues ya no se discutió ni se puso en duda el triunfo. Eso es un hecho. Pensar que hubo venta o hubo pacto y que si Del Mazo va a ser secretario de Gobernación o cosas de ese tipo es pura especulación. No hay un hecho claro sobre eso. El pensamiento crítico no anda con especulaciones, va con hechos y ver si los hechos son posibles o no lo son, o si los datos son posibles o no, y tratar de constatar con hechos esas posibilidades. Eso, al final de cuentas, es pensamiento crítico. Les diría que en materia jurídica permite valorar testimonios, va a hacer valoración de prueba, revisar, nos da una disciplina para revisar constancias que haya en autos, nos da disciplina como para redactar una sentencia en un lenguaje claro, ciudadano, con un orden esquemático, prácticamente diagramático, en el que se pueda ver cómo son las cosas de manera clara. No dejar las cosas al supongo que, y sabe usted que tal vez, y, ¿no? Hay gente que pone siglas, que pone, es que así es como se pone la sigla de tal o cual cosa. Bueno, pues sí, pero esas siglas significan algo. ¿Por qué no me dice qué significan? Pónganmelo para que yo no tenga que estar especulando sobre, estaba viendo yo un currículum, porque tenía que presentar a un expositor en una mesa redonda,
y decía SS del Tribunal Superior de Justicia. SS, pues dije, no existen los SS que yo conozco de la Gestapo en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Será su santidad? Pues no lo sé. Nunca me dijeron en el documento qué es SS, ¿no? Yo no sé nada que no me pongan por escrito. Yo no sé nada que no me digan qué es. Esa sería una posición muy clara. Es que la gente sabe que esas son. No, la gente, toda la gente lo sabe. Yo soy parte de la gente y yo no lo sé. Ustedes dirán, es que el pensamiento crítico, entonces, ¿a dónde va? Va a dejar las cosas en claro. Va a dejar las cosas en claro. Eso es lo que busca el pensamiento crítico, a final de cuentas. Hay una obra de un autor del barroco español que se llama Baltasar Gracián, sacerdote jesuita, tengo entendido. Baltasar Gracián escribió una serie de obras maravillosas que se utilizan en las escuelas de negocios, se utilizan en el estudio de la ciencia política y se utilizan en desarrollo de pensamiento crítico. Entre sus obras hay una obra que el mismo Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, tradujo del español al alemán. Él pagó la traducción. Se llama El Criticón. El Criticón. Es una obra del siglo XVII, del 1650, me parece. Y fíjense de qué trata la obra. A ver a qué les suena. Es la historia de un náufrago que llega a una isla desierta y está alejado de la civilización. Y estando en la isla, se encuentra con un nativo que no habla su lengua ni es de su cultura. Y entonces él lo educa en su idioma, en sus saberes científicos, matemática, geometría, historia. Y cuando llega un barco a rescatarlos, o a rescatarlo a él le pide al nativo que se lo lleve, que lo acompañe a la civilización occidental. Y son 3 libros en donde le va explicando el personaje de la obra al nativo cómo comportarse en un mundo donde la gente aparente ser algo, pero son otras cosas, ¿no? Aparenta tener dinero, aparenta tener educación, aparenta tener abolengo, aparenta que hace una cosa, pero hace la otra. Es una obra donde dice, aquí todo mundo finge. Finge que es una cosa y hace otra. Dicen que hacen, que viven en tal parte, pero viven en tal otra. O aparentan que hacen esto y hacen en realidad esto otro. Entonces es el enseñarle al nativo, a este sujeto exótico de otra civilización, a calcular, fíjense la expresión, utilizan una palabra que es brujulear, como de brújula. Dice, brujulea a las personas, ve si te están diciendo la verdad, ve si no te están comentando algo para embaucarte, calcúlale que lo que te digan es cierto o no. Calcúlale si lo que te están diciendo es por buena fe o quieren sacar una ganancia. Calcúlale si lo que te están diciendo es de buena fe o es algo en lo que ellos creen. De eso habla el criticón. Y tiene ese título precisamente porque el criticón es el que desarrolla la habilidad de ser crítica, distinguir lo falso de lo verdadero, ¿no? ¿Por qué me quiere usted vender unos terrenos en Mérida, en Puerto Progreso, en la península de Yucatán? Es que están muy baratos, están a un buen precio, ¿no? Puedes construir una casa allí. Sí, claro, pero cuando uno ya empieza a revisar, no tiene servicios, no hay carreteras, no hay agua, no hay luz, pero un día la habrá. ¿Y qué garantía tenemos de que sí la haya? No, sí, en un futuro va a ocurrir, vas a ver que sí. Bueno, ¿y me lo garantizas?
Hombre, siempre pasa eso. Siempre pasa eso, no, no me estás garantizando que así vaya a ocurrir. Se lo platico porque es un ejemplo de lo que es ser criticón. A mí me estaban ofreciendo unos lotes en cerca de Progreso, allá en Yucatán, baratísimos, ¿no? 3,000 pesos de enganche, un lote, a pagar 60,000 pesos, 70,000 pesos en cómodas mensualidades. Y a la hora que pasé por Yucatán, fui a verlos y me dice un taxista, un chofer de un taxi, me dice, tenga cuidado, porque puede ser que sí tengan servicios, pero si usted quiere venirse aquí y rentarlo y ponerlo a su disposición y ganarle una renta, no va a poder, porque no tiene servicios. Y habrá, pues sí, a lo mejor en 30 años o en 20 años. Oiga, pero entonces que nada más gana un terreno. Pues sí, si quiere construir su casa, pero no va a tener servicios. Esas cosas son críticas, en el sentido de, mira, debía haber hecho este negocio de esta forma, o no me conviene, porque yo lo que necesito es que mi dinero se invierta rápidamente. Si yo no tengo dinero para invertir, si tengo dinero para invertir a largo plazo, pues está bien, compro el terreno y ya me espero, si no lo vendo, ¿no? Pero si yo necesito que el terreno me empiece a dejar un departamento, una casa que me rente y que me paguen la renta, pues no puedo, es inútil comprar una cosa de esas, ¿no? Esto es ser pensamiento crítico. El libro de Baltasar Graciela el Criticón es esta obra en la que le enseñan a una persona a escuchar, a ver cómo se comporta la gente, a descubrir las intenciones, a ver qué está diciendo. Yo no prometí darle dinero, o yo no prometí darle dinero. Estas cosas es lo que hace el pensamiento crítico. Ayuda a aclarar muchas ideas. Yo veo este video de Sheinbaum con Sarmiento y me quedo pensando, pues Sarmiento como que quiere mostrar que sí hubo legitimidad y enfrentan a Sheinbaum 2 o 3 personas que no tienen, para empezar, ni siquiera tienen la habilidad de debatir argumentativamente, ¿no? Tratan de tomar posición. Y el argumento es que tuvieron que haber corrompido a todo el mundo para que hubiera habido fraude. Pero ¿es posible? Pues a lo mejor sí es posible. O es imposible, o ¿por qué no es posible que hayan podido corromper a mucha gente? ¿No? Pero también el otro argumento tampoco es tan sólido. Y entonces, como dice Nayeli, parecería que a final de cuentas de lo que se trata es de ganar simpatías por un interés político. Y eso también lo tendría que leer el pensamiento crítico. Ay, voy a ver un programa de debate donde sé que no van a llegar a ninguna solución, pero se van a estar enfrentando, ¿no? Como cuando se juntaron Lili Telles con Santiago Grill ayer en el programa de Broso, que parece que iban a juntarse para llegar a un acuerdo y se pelearon entre ellos, ¿no? Y tal mal un argumento como el del otro, tampoco es que sirviera mucho de eso para solucionar un problema. En fin, esto es lo que quiero que vean. Entonces, el pensamiento crítico lo vamos a ver cómo opera y cómo interviene en grandes momentos del pensamiento electoral, ¿no? Por eso se llama pensamiento crítico electoral y tiene esta finalidad de generar toda esta visión del mundo. El pensamiento crítico, les diría, lo que va a tratar es de limpiarnos la mente. Y luego podríamos decir que gracias a este pensamiento no sesgado, podemos hacer análisis epistemológicos, científicos, podemos hacer análisis lógicos, trabajar argumentación, siempre con la idea de que tomemos una posición más firme, que desde donde estemos podamos analizar de una posición más firme. Bueno, dicen que la primera clase se abrevia y la última no se da, pero eso no es cierto. Aquí se dan todas las clases y abreviar, pues yo creo que ya no abrevié porque ya son las 8:35. Vamos a dejarlo aquí, pero antes de que nos vayamos, me gustaría sus comentarios iniciales del curso, si ha quedado claro un poco qué es esto de pensamiento crítico, qué expectativas tienen ustedes del curso. No sé, algo muy breve, algo o qué pensaban que era el pensamiento crítico, por dónde los van viendo, quién los animó a tomar este diplomado, en fin, algo así breve para que no nos lleve mucho tiempo. A ver, ¿quién quiere hablar primero?
¿No? ¿Había? ¿De plano? Nayeli, a ver, adelante, Nayeli, te escuchamos. Ok, realmente me llama la atención el pensamiento crítico. Creo que a veces me hace falta en lo personal y en lo profesional ser más crítica en todo lo que hago. Entonces, vi la convocatoria del Tribunal Electoral, chequé como que pues las bases y demás, y me convenció y pues bueno, aquí estoy. Pues muy bien, bienvenida, Nayeli. Espero que Sí, llene tus gracias. expectativas. No sé, ¿alguien más? ¿No? Usted, Oscar Delgadillo, ¿qué lo trajo por estos rumbos? Le escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, a mí me atrajo porque lo veo como encaminado en el aspecto filosófico. Ya he tomado argumentación e interpretación jurídica. Creo que también usted dio el curso y me gustó. Y en mi vida diaria sí aplico el pensamiento crítico. Solo falta complementarlo un poquito más o pulirlo un poquito más. Además, vi el programa. Vienen varios autores que me llaman la atención, como John Rawls y su teoría de la justicia. Me atrae mucho y yo creo que aquí lo vamos a complementar esos temas. Seguramente sí. Muchas gracias, Oscar. Usted, Jesús Jair, o Ángel Gerardo, alguien, adelante. Pues digo, lo que me llamó la atención de este curso es que en el mundo que estamos viviendo, donde casi todos son juicios personales, es importante la construcción de mejores argumentos. Y creo que en eso va el razonamiento del pensamiento crítico, que no solamente es buscar lo que es diferente, sino la solidez, lo que es verdadero. Irnos a los hechos para poder expresarlos de tal forma que llegamos a la realidad más allá de lo que nosotros podamos crear o pensar. Eso es lo que busco de este curso y me voy con la idea de lo que el material que presentó sobre las herramientas de la sana crítica, o sea, que debe haber todo toda una base, una serie de herramientas para poder construir pensamiento crítico como tal, no nada más pensar en lo que es diverso. Muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por el comentario. José Fidel, levantó usted la mano. Le escuchamos. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Siempre es un gusto escucharle, doctor. Es un gusto escucharle. Van varios diplomados en los que participo y hemos coincidido. Y cada vez son ideas nuevas, son temas nuevos. Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para aprender del pensamiento crítico y de esta manera, pues que nos ayude en el desempeño profesional, en el desempeño personal, y de esta manera, pues generar o mejorar, tratar de mejorar el entorno inmediato. Entonces, pues muchas gracias por recibirme en este diplomado, y pues aquí para aprender lo más que se pueda de tan grandes profesores como tiene la Escuela Judicial. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Bienvenido, José Fidel. Bueno, ya nos vamos. No sé, María del Refugio, ¿algún último comentario? La veo con una mirada así expectativa de... Sí, muchas gracias. Pues yo tomé el curso el diplomado de Derecho Probatorio y está muy ligado con del pensamiento crítico y otros, que es, por ejemplo, el de lógica. Entonces, me gustó mucho lo que es ay, se me fue el nombre, el temario. Ajá. Entonces, traté de hacerlo y dije, bueno, vamos a tratar igual de pulir lo que es el pensamiento crítico respecto a lo que nos dedicamos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la cuestión de analizar las leyes. Por eso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues les agradezco a todos y a todos. Ya los demás participarán en otro momento. No creas, Ángel Gerardo, que se libera así tan fácilmente del diálogo. Pero vamos a dejarlo aquí porque, tal como decía, la última se abrevia, la última no se da, pero aquí vamos todas, pero sí vamos a abreviar esta con unos minutos antes.
Les agradezco a todos su generosa participación, sean todas y todos bienvenidos y nos estamos viendo en este diplomado en las siguientes sesiones. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches a todos.